gracias por venir, ¿Qué doctor. tal, Mijael? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Lo primero que quería ir, y son varios temas, así que vamos a hacerlo picadito, Vale. es que habrá visto usted que el Tribunal Supremo de Justicia en Brasil ha establecido que los aportes de Odebrecht y las investigaciones por corrupción y lavado de activos ya no van a verse donde se estaban viendo, que es en el Tribunal de la Justicia Ordinaria, sino que se van a ver en un tribunal electoral. Es decir, se está cambiando el fuero jurisdiccional en el que Brasil estaba poniendo la lupa sobre Odebrecht. ¿Cuál es el impacto que este cambio tiene en el Perú, doctor? Hay un impacto directo porque en Brasil hay que recordar que los delitos electorales pueden tener relevancia tanto en la justicia ordinaria, como has mencionado tú, como a nivel de la justicia electoral, donde también se puede juzgar delitos. ¿Y qué sucede? Que el artículo 350 del Código Electoral brasilero sanciona específicamente una conducta que es la conducta de falsedad ideológica. Cuando, según la jurisprudencia, y hay un precedente de abril del 2018, existe un caso en el cual una persona realiza, digamos, aportes de campaña provenientes de una caja 2. Y expresamente dice el precedente de abril del 2018, repetido hace unos días, que cuando se producen aportes de la caja 2, esto califica como falsedad ideológica. Todo el mundo dirá, bueno, es un problema de Brasil, que tiene que ver eso con Perú. Pero la verdad que sí es un problema de Perú. ¿Por qué? Porque los fiscales han construido acá la idea de lavado de activos sobre la base de que la plata viene sucia porque viene de la caja 2. Pero si la suciedad de la caja 2 es por falsedad, la falsedad no genera una renta ilícita. Por lo tanto, yo no puedo lavar algo que no genere una renta ilícita. Para ponerlo en buen castizo, doctor, la tesis fiscal bajo la cual el Ministerio Público peruano está operando es que ha habido lavado de activos. Pero para los que no litigamos, tenemos que entender que, si no me equivoco, cuando se habla de lavado de activos tiene que haber un delito fuente, ¿correcto? ¿Qué significa esto el delito fuente y por qué dejaría de existir en este caso? Es como la lavandería, ¿no? Para lavar tiene que haber camisa sucia. Delito fuente significa que hay un delito que origina bienes sucios, por ejemplo, el robo, la corrupción, el narcotráfico, etc. Entonces, si la plata viene de la caja 2, y los fiscales dicen la caja 2 está sucia, se está lavando esa plata en Perú a través de las campañas, tendríamos que preguntarnos si efectivamente la caja 2 está manchada. Brasil, ¿qué ha dicho? Ha dicho que la caja 2 no está manchada por ser lavado, está manchada entre comillas por ser falsedad, porque se ha registrado falsamente los aportes de campaña que provienen de la caja 2. Eso es un problema que se va a discutir de repente, no ahora, los casos van a seguir activos durante varios meses, pero es un tema álgido que se va a discutir en el juicio, porque según la sentencia de la Corte Suprema, plenario casatorio 1-2017 de hace un par de años, la Corte Suprema ha dicho que el momento en el cual se va a discutir si la plata tiene origen delictivo, tipo en el caso Keiko Fujimori, Humala, etcétera, Es ya en el va a ser proceso. en el juicio oral contradictorio, ¿no? Cuando la señora Fujimori o el señor Humala estén sentados, digamos, en el banquillo de los acusados. O sea, en el careo. En el careo. Y es ahí donde se va a tener que probar si esa plata tiene origen delictivo. Los fiscales van a porfiar en el tema de esto viene de la caja 2, por lo tanto está sucio. Y ahora los abogados podrán decir, oye, pero Brasil ha dicho de que eso es falsedad, eso no es lavado, eso no es corrupción, eso no es lavado de activos. Entonces van a tener un argumento de defensa que van a poder utilizar en el juicio para cuestionar la suciedad de la caja 2. Ahora, doctor, la Fiscalía peruana ya enfrentaba un problema procesal que vamos a tratar también aquí con la ayuda del doctor Caro de poner en muy sencillo, que es que no solamente para hablar de lavado de activos tenemos que hablar de un delito fuente, sino que tiene que haber conocimiento de causa por parte del imputado, o sea, quien recibió la plata, de que ese dinero era sucio. Y eso ya es bien complicado procesalmente hablando. ¿Usted cree que este cambio de aire en Brasil con respecto al cambio del fuero jurisdiccional le carga la mochila a la Fiscalía peruana? Le carga la mochila y le pone el caso cuesta arriba, porque aparte del problema, el origen delictivo, se va a tener que reconocer el tema de conocías o no conocías que la plata tenía origen delictivo. Y es ahí donde está el factor clave para mí de todo el proceso, porque como los partidos políticos se organizan, en algunos casos de manera vertical, en parte horizontal, con cierto desorden, siempre la defensa del candidato es yo no sabía nada. Es lo que han dicho todos. Así es. No, Incluso, yo no sabía nada. Incluso en algún partido político el propio tesorero ha dicho yo era un tesorero de nombre. Había otra persona que estaba en la parte operativa. Era una suerte de fuente ovejuna, todos a una, nadie es responsable del gran bonetón y en consecuencia se producen este tipo de problemas que generan en el plano penal
el asunto del conocimiento, porque para que alguien lave, tiene que saber que la plata tiene origen delictivo, origen sucio. O sea, para regresar al buen cristiano, para que alguien lave tiene que haber camisa sucia. Ajá. Y quien lava tiene que saber que la camisa está sucia. Exactamente, de O lo sea, contrario no puede hay delito. lavar una camisa limpia. Así es, de lo contrario puede pasar lo que le pasa a todo el mundo. De repente alguien abre su billetera y tiene $100 o 100 soles que provienen de algún delito y no lo sabe. No sabemos. Todo el mundo, alguien decía, un economista, de que todo el mundo tiene en su bolsillo una plata que en algún momento ha sido lavada en algún lado, ¿no? Claro, pero no lo sabemos. Claro. Entonces, al no saberlo, no estamos cometiendo Ahora, ningún delito. en este contexto, doctor, se ha iniciado un proceso para lograr un acuerdo de colaboración eficaz, un acuerdo marco, similar al que se firma el 8 de diciembre con Odebrecht, con OAS. Pero es un momento complicado, ¿no? Porque, digamos, si es que la Fiscalía va a tener que replantear su estrategia debido a lo que acaba de pasar en Brasil, ¿hasta qué punto es buena idea sentarse a negociar un acuerdo con OAS si todavía no terminamos de calibrar el impacto que este sacudón ha tenido en el Brasil? Claro, yo creo que el problema acá es un problema que, como decía hace un momento, se está pateando para el juicio. OAS hoy día sacó un pronunciamiento De 3 puntos muy claros. vinculado básicamente al tema de la independencia, la predictibilidad, la seguridad jurídica, ¿no? Y yo creo que eso más tiene que ver con el asunto relativo a la ley 30737, que es la ley de colaboración eficaz empresarial. Para que el público entienda, por primera vez en la historia del Perú, el año pasado se aprobó una ley que, así como hay colaboradores eficaces, personas o individuos, hay ahora la posibilidad de que las empresas se conviertan en colaboradores eficaces, como en Estados Unidos o Brasil, la delación, el pentitismo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? Que como existe un proyecto de la señora Vilcatoma para dejar sin efecto esta ley de colaboración eficaz empresarial, y por otro lado, en unos días se va a producir la interpelación al ministro de Justicia por el acuerdo, entonces SOAS dice, oye, ¿para qué voy a firmar algo si el día de mañana puede no haber ley, o el día de mañana puedo tener un ministro interpelado y en consecuencia un juez que no quiere validar el acuerdo? Porque también el público tiene que entender, el acuerdo no rige porque firmó la Fiscalía y firmó Odebrecht, el acuerdo rige desde que el juez lo aprueba. Es decir, acá se requiere, falta un paso, que es la aprobación judicial, la homologación, el juez tiene que hacer un control de legalidad. Si eso no sucede, Mijael, el acuerdo se cae y los fiscales no van a poder utilizar ninguno de los testimonios de los brasileros, porque la ley impide que, si la colaboración no camina, esos testimonios se consideran no realizados. ¿Y qué posibilidades hay en el plano ya de lo real, doctor Caro, de que el Poder Judicial prescinda del acuerdo y diga, no, este acuerdo no camina? Tendría que haber una situación de manifiesta ilegalidad, ¿no? Manifiesta ilegalidad, porque al final del día, los jueces que tienen ya mucha experiencia en este tema, hay que recordar de que las primeras leyes de colaboración eficaz son de los años 80 en materia de terrorismo. Exactamente. Y hemos pasado por temas de corrupción, etcétera, hasta llegar a lo que tenemos hoy día. Y hoy en día los jueces básicamente miden el intercambio. Es decir, tú me das información, ¿qué tan potente es tu información? O sea, un toma y daca. Así es, versus el beneficio. Te excluyo, te reduzco la responsabilidad. Ese es el análisis que realizan los jueces, más que el tema de la reparación. Todo el tema del ministro gira en torno al asunto de la reparación. Si la reparación es adecuada, no es adecuada, si hay secretismo, no hay secretismo, pero al final el tema de fondo para un juez es ¿qué tan potente es tu información? ¿Qué beneficio te voy a dar? Y la verdad que yo me temo, ¿ya?, de que ahí no va a haber ningún problema, porque estos casos, como yo escribí un artículo hace tiempo para Semana Económica, estos casos se han construido sobre la base de la información que ha dado Odebrecht. O sea, la Fiscalía ha descubierto muy pocos casos. Casi todos los casos se han gatillado porque Odebrecht entregó la información de Humal, entregó la información del señor Toledo, de Maiman, etcétera. Entonces, en la medida que la empresa fue entregando información, es que los casos se fueron construyendo. De manera que, si son casos que se han descubierto por iniciativa de la empresa, y son casos que al final del día se han acabado de construir con los testimonios que todavía se siguen recogiendo en Brasil, cualquier juez va a decir, oye, plancha quemada. Claro, plancha quemada, el beneficio se tiene que dar, por lo tanto, no tendría que haber mayores problemas en ese plano. Ahora, doctor, cuando estamos hablando de esta posible situación en la que un juez diga vamos a parar el acuerdo, quería hacer una pregunta con respecto a algo que ha señalado el presidente de la República y el señor ministro de Justicia. Y es que ambos han dicho que el monto que Odebrecht va a tener que pagar en calidad de indemnización al Estado peruano les parece muy bajo. Sin embargo, quien ha cuantificado ese monto no es la Fiscalía, sino es la Procuraduría, que depende directamente del señor Ceballos. Entonces, no entiendo yo cómo el ministro de Justicia critica
un monto que su propio despacho ha cuantificado. Claro, hay un tema ahí importante. Lo primero, que como dice el acuerdo preliminar que se filtró finalmente a los medios y que la Fiscalía no ha negado, de manera que lo doy por verdadero, el que se filtró, digamos... El de diciembre. El de diciembre. El punto de partida ha sido la ley 30737 y su reglamento traen consigo una fórmula financiera. Y esa fórmula financiera es la que permite determinar el pago de la reparación. Por eso que en la narrativa de ese acuerdo de diciembre, las partes dicen, ¿no? Para Odebrecht el perjuicio, según la aplicación de la fórmula, era más o menos 200 millones. Pero en cambio para la Procuraduría eran 600. Dice, Odebrecht se somete a la cuantificación hecha por la Procuraduría. Es decir, en verdad, han hecho y aplicado una fórmula que aprobó el Congreso y que aprobó el propio Poder Ejecutivo. El ministro puede lavarse las manos y decir, oye, la Procuraduría es independiente. Todos sabemos acá que siempre hay un off the record, ¿no? Pero puede decir, la Procuraduría es independiente, yo no he participado en ese intercambio, digamos, en ese debate sobre el monto y por lo tanto yo no tengo que dar cuenta de ese acuerdo, sino el propio procurador. Pero cuando el señor ministro de Justicia y el señor presidente de la República, creo que con el apoyo de la ciudadanía, han enarbolado con tanto ímpetu la bandera de la lucha anticorrupción, resulta difícil creer que el señor ministro de Justicia no ha estado siguiendo de cerca la acción de sus procuradores, ¿no? Porque finalmente los procuradores son los abogados del Estado peruano. Efectivamente, porque además hay acá un tema de responsabilidad política, esto es algo que pertenece a su sector. Entonces, aunque él no haya sabido, no haya conocido, no haya participado y le creyéramos, digamos, esa versión, lo sigue que va a siendo suceder acá es responsable. que debe ser responsable del sector. Y la responsabilidad política, como lo ha definido toda la doctrina constitucional, es puramente objetiva, ¿no? Hay una crisis en el sector, el presidente es inmune, porque es irresponsable, quien responde es el ministro. De acuerdo. Entonces, si acá se cuestionara el acuerdo por el tema del monto y la valorización, el ministro es el que tendría que dar cuenta de ello. De acuerdo, permítame cambiar diametralmente de tema, pero como le decía y le comentaba a los televidentes, hay varios asuntos jurídicos penales que hablar. Y es que el día de anteayer hemos conocido unas conversaciones en las que hemos escuchado todos, yo por lo menos estupefacto, al congresista Roberto Vieira, hablando de un monto, ¿no?, de $20.000, de los cuales su primo se podía quedar con 5 para que se levante una sanción que había impuesto el Viceministerio de Pesquería sobre una embarcación. Ahora, el primo le dice que él no quiere las 5 lucas, es el término coloquial que ellos usan, pero el señor Vieira no ha sido chuponeado, porque él además en 2 momentos, y con un lenguaje harto florido, es específico en que nada por teléfono, ¿no? Entonces lo han grabado pues con una grabadora de mano, con un celular. Le pregunto yo, en el caso hipotético de que esta transacción, mala vida por supuesto, se hubiese dado, vamos a hablar de qué delitos podemos tipificar, pero la sola conversación ya representa un delito. A ver, hay que recordar que el delito de tráfico de influencias del artículo 400 del Código Penal sanciona el mero acuerdo de voluntades. O sea, si yo, por ejemplo, soy amigo del alcalde o tomo el nombre del alcalde y le digo a un cliente, oye, yo te consigo la licencia porque el alcalde es mi amigo, es mi hermanito, yo estoy cometiendo tráfico de influencias con el solo hecho de conversar. O sea, ahí hay delito ahí ya tipificado. Se configuró el delito, porque es un delito que sanciona el hecho de utilizar el nombre de la administración pública, alardear con el nombre de la administración pública y su poder con la finalidad de obtener algo a cambio. Pregunta de ignorancia, doctor Caro. Para uno poder ser sujeto activo del delito de tráfico de influencias, o sea, quien lo comete, ¿tiene que ser funcionario público? No, puede ser cualquier O sea, persona. basta con ser un amigo del ministro, como se dice. Exactamente, o incluso no serlo, porque también la ley sanciona el caso de fanfarrón. la venta de humo. Claro. Es decir, yo no conozco al alcalde, en mi ejemplo, tomo el nombre del alcalde, no lo conozco ni de y voy ninguna fanfarroneando forma. por ahí. Fanfarroneo, pero cobro algo o logro que me ofrezcan algo a cambio de esa influencia. Entonces, lo puede cometer cualquiera y si lo comete un funcionario la pena se agrava y llega hasta 8 años de cárcel. Ya, ahora, ese es el caso que está enfrentando desde ya el congresista Vieira porque la Fiscalía ya abrió investigación. En el caso hipotético, vamos por supuesto a operar bajo la presunción de inocencia, de que el congresista Vieira hubiese recibido la primera armada, el primer monto, que eran $5.000, dice él, mañana y 10.000 contra entrega. Si es que él hubiere recibido estos primeros 5, ¿se podría hablar de un concurso real de delitos?
Claro, ahí podría pasar lo siguiente, ¿no? Porque del diálogo no se descarta la posibilidad de que parte del dinero que él cobre iba a ser para terceros, para aceitar la maquinaria. Porque seguramente si alguien le hubiera hecho un favor, podría ser que esa persona pida dinero. En ese caso, como tú bien dices, podría haber dos delitos, concurso, donde hay un tráfico de influencia por una parte y eventualmente un caso de soborno, un caso de cohecho. Cohecho activo y pasivo, ¿no? Claro, O sea, claro. habrían dos Claro, imputados. porque él es funcionario y el otro es funcionario. Así que ha usado, por ejemplo, aparte de los $5.000 para entregárselo a alguien a cambio de facilitar el levantamiento de la sanción, ese sería un típico caso. Las famosas facilidades. Claro, un típico caso de soborno, ¿no? Ya, ¿y podría haber peculado? A ver, peculado un poco complicado porque el peculado implica que sea dinero o bienes dados a la administración del congresista. Eso más bien nos pone en el escenario de los famosos gastos de representación. Ahí quería llegar yo. El tema de los viajes, ¿no? Ya. Ahí nos pone en ese nivel. Entonces el señor Vieira va a tener que responder por presunto tráfico de influencias y por un posible cohecho activo. Exactamente, son las fórmulas que seguramente van a dar motivo a investigación. Correcto. Ahora, pasemos al tema que usted mencionaba cuando yo le hablé de peculado. Se ha hecho una batahola en el Congreso por este cobro indebido de gastos de representación de algunos congresistas, en donde muchos han dicho que esta es una costumbre, vamos a decirlo así, y que la costumbre dicta que los congresistas cobran esta especie de bono de representación como parte regular de su sueldo. Incluso algunos han ido más allá y han dicho, sinceremos la cuestión y que nos paguen más, ¿no? Pero la verdad es que la norma, y si uno revisa el reglamento del Congreso y para qué es que se tiene que utilizar este bono, no dice eso. Entonces, ¿enfrentarían estos señores congresistas alguna consecuencia penal si es que han utilizado este dinero para gastos de representación cuando estaban fuera del Perú, por ejemplo? Claro, mira, este es un tema muy complejo, Miguel. Si yo fuera laboralista, que no es mi caso, un laboralista defendería el caso de los congresistas diciendo, oye, primacía de la realidad, ¿no? Es decir, es parte de su sueldo. Además, indubio properario. Indubio properario, ellos son empleados del Estado, por lo tanto esa plata no se la quieren reconocer como honorario y crean ahí la figura de la semana de representación y le hacen un pago mensual. ¿Con qué finalidad? La finalidad de no pensionarlo, no ponerlo en AFP, no ponerlo como CTS, es decir, es una platita adicional que vas cobrando, pero que en realidad es parte de tu sueldo. Te digo porque esto pasa con los jueces y los fiscales, que tienen gastos de representación o gastos operativos y tienen que rendir cuenta por un porcentaje. Pero el problema que se produce acá, ya desde el punto de vista penal, cambiando el enfoque laboral a penal, es el siguiente, ¿no? Muchas veces el Congreso ha querido lavarse la cara con las compras de canastas, por ejemplo, de fin de año o regalos, digamos, para el personal, con los famosos temas de los acuerdos de mesa directiva. Y en eso hay que ser muy claro porque la jurisprudencia, en el caso del famoso Comepollo, congresista Comepollo, estableció que los acuerdos de mesa directiva no implican una derogación de la legislación en materia laboral pública, empleados públicos, ni implica una derogación de las normas de contratación pública. Es decir, para decirlo en términos más sencillos, los acuerdos de mesa directiva no pueden romper el hecho de que una persona, si recibe plata bajo un título, gasto de representación, semana de representación, tiene que rendir cuenta de ese dinero, porque es un dinero que ha sido entregado por una finalidad determinada. Por ese motivo es que yo creo que ahí existe un gran motivo, una gran causa para el tema de peculado, porque es plata, es plata que reciben los congresistas con la finalidad de administrarla por una función determinada. De manera que si no ejerzo ninguna representación, o no cobro o devuelvo el dinero, porque no está cumpliéndose la finalidad para la cual ha habido esa asignación dentro del presupuesto público. Entonces, creo que por ahí va a estar el debate y de hecho creo que todos los congresistas están asustados porque todos de un modo u otro han cobrado dinero sin pensar seguramente en todas las consecuencias que podría esto hablar disparado. Por último, doctor Caro, la señora Keiko Fujimori decidió guardar silencio absoluto en el interrogatorio que sostuviera con el fiscal José Domingo Pérez, que dicho sea de paso fue violentado de manera reprochable a la salida del interrogatorio. ¿Esto podría influir en términos de conducta procesal en el fondo del caso? Sin duda, porque al momento en el cual la señora Fujimori quiera plantear, por ejemplo, un habeas corpus, o quiera ella plantear una cesación de la prisión preventiva, que es una forma de decirle al fiscal, tengo prueba nueva, juez, libérame, dame, digamos, libertad, no lleguemos a los 36 meses, lo que va a pasar es que el fiscal va a presentar este video como prueba
de que todavía suscita el peligro procesal. Y él va a decir, la organización criminal sigue viva y coleando, al punto que voy a tomarle la declaración a la señora y ya guarda silencio, salgo y me pegan, salgo y me agreden. Y yo creo que ahí está el factor de discusión, porque el Tribunal Constitucional, en el caso Heredia y Humala, estableció que el argumento de organización criminal es un argumento muy potente, pero tiene que usarse siempre en conexión con una persona. Es decir, no basta con que se diga la señora Fujimori es parte de una organización y por lo tanto el golpe se le atribuye a ella. No, va a tener el fiscal, en ese caso concreto, que probar de que la señora Fujimori alguna conexión tendría que haber dado ella la directiva, la directiva, ¿no? O alguna conexión. O sea, ser la autora mediata, claro. Y yo creo que juega en perjuicio de ella el hecho de que haya dejado pasar demasiadas horas para mandar un mensaje, que lo mandó vía Twitter, vía sus colaboradores, en el sentido de que deslinda del hecho de la situación. Ya están en el estudio, doctor Caro, nuestros panelistas para hablar de la tragedia que hemos vivido esta mañana, pero antes de invitarlos a pasar y hacer un pequeño corte comercial, quiero decirle una más y nos vamos. ¿Cómo no? Como tiene que ser. Y esta obviamente tiene que ser con Alejandro Toledo. El hecho de que lo hayan detenido en el estado de California, en estado de ebriedad, y aquí es importante recordar una cosa, el Código Penal de California dice que una persona no puede ser detenida en estado de ebriedad por el mero hecho de estar en estado de ebriedad. O sea, tiene que haber hecho algún escándalo. Claro. O sea, se debe haber ido a los golpes con alguien, haber roto algo, haber agarrado a alguien a gritos, qué sé yo. Esto podría influir en el proceso de extradición o nada que ver. No, en principio son temas paralelos, porque eso es una infracción contra el orden público y que se canaliza básicamente como una cuestión administrativa, policíaca, ¿no? El otro tema es un tema de otra naturaleza, que entra a la justicia federal, que es el paso siguiente que tiene que dar el prosecutor, la Fiscalía Americana, de poner el caso a disposición ya de un juez federal, donde lo primero que podría pasar es que tenga un mandato de detención preventiva con fines de extradición, ¿no? Que es lo que se esperaría que pudiera pasar en los próximos meses. Bien, le agradezco mucho por todas las respuestas. Muchas gracias, doctor, ha sido un gusto escucharlo.